Bendiciones a todos en el nombre de Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Gracias al Señor, hermanitos y hermanas, y que Dios de paz, el Dios de gloria, el soberano, el poderoso, lo guarde a usted siempre y lo tenga bien bendecido, porque ese es el propósito de Dios, de habernos llamado un pueblo de ricas y eternas bendiciones. Gracias al Señor, y como siempre he dicho, que para mí es un gran honor, un gran privilegio poder saludar al pueblo del Señor, el pueblo santo, ese pueblo que ha sido comprado a precio de sangre. Bendito sea Jesús, mi Dios, mi Señor. Gracias al Señor. En esta oportunidad el Señor nos permite meditar en su bendita palabra. Gracias al Señor, hermanos, y desde aquí, desde Australia, Misión Cristiana Elim quiere saludar a todos nuestros hermanos y amigos que están alrededor del mundo. Sean bendecidos y que la paz y la gracia y la misericordia siga fluyendo en sus vidas. Gloria a Dios, gloria al Señor. Capítulo 5 del libro de Josué. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Capítulo 5 del libro de Josué, versículo 13. Una porción muy preciosa, muy hermosa, y que el Señor hable a cada uno de nosotros. Bendito sea Jesús. Como digo, capítulo 5, versículo 13, leemos todos juntos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Vamos a orar, clamemos a nuestro Dios, levantes la oración al Señor y dígale: Señor, habla a mi vida, háblame, porque es bueno que el Señor nos hable a nosotros, porque nosotros necesitamos siempre la guianza de nuestro Dios, nuestro Señor, a través de su Santo Espíritu, y que sea por medio de la palabra. Gloria al Señor. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús damos gracias por la oportunidad que nos concede una vez más de venir ante tu divina presencia. Padre, gracias por todas las bendiciones que recibimos. Gracias, Señor, por tu amparo divino. Señor, pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra sea de bendición, de edificación. Te lo rogamos, Padre, que tu Santo Espíritu sea con nosotros, ministrándonos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Gloria sea a nuestro Dios. Aleluya. Muy bien, hermanito, yo creo que con lo que hemos leído, el tema sería: con Cristo la victoria es segura. Oiga bien, con Cristo la victoria es segura. No hay duda que en Cristo Jesús tenemos la victoria, pero hay requisitos. Hay requisitos para disfrutar la victoria, para disfrutar la presencia del Señor. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, para eso vamos a ver el ejemplo de Josué. Fíjese que usted sabe que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, en esa época había muchas naciones, muchos pueblos, pero a Dios le plació levantar un pueblo genuino, un pueblo para Él. Y a través de Abraham, que fue llamado, le da una promesa, y entonces le dice el Señor a Abraham en esa promesa que su descendencia de Abraham va a poseer la tierra de Canaán. Entonces hay un proceso, se van realizando algunas cosas desde el inicio del llamado de Abraham. Un hombre con una mujer están hoy en las manos del Señor, y ellos no se dan cuenta, ¿no? La gran bendición es el nombre de Abraham, el nombre de Sara, que por generaciones y generaciones ha tenido un impacto, porque todo hombre que honra a Dios, Dios lo honra.
Todo hombre, toda persona que honra a Dios, el Señor lo honra. Así es que gracias al Señor que hasta hoy en día podemos tener ejemplos buenos, aprovecharnos de la conducta de aquellos hombres que a pesar de tempestades, a pesar de problemas y a pesar de debilidades humanas, pudieron mantenerse firmes en base a la gracia y a la misericordia del Señor. Porque si Dios llama, oiga bien, si Dios llama, Dios guía, Dios provee. No hay duda de eso, no hay duda de eso. Dios no va a llamar a alguien y lo va a dejar a medio camino desamparado o lo va a dejar como olvidado. Si Dios lo llama a usted a tener vida eterna, Dios proveerá todo lo que se necesita para mantenernos firmes, porque el propósito de Dios, del llamamiento nuestro, del llamamiento suyo es que el Señor quiere que nosotros estemos donde Él está. Fíjese bien la bendición que nosotros tenemos. Por eso es que hay que darle gracias al Señor, porque Él en su misericordia nos ha llamado, nos ha dado vida eterna, y el propósito, el querer de Cristo Jesús está en nuestra vida. No porque usted lo desee, no, porque es la voluntad soberana de Dios sobre usted y sobre mí, que Él tuvo misericordia. Así vemos nosotros, a Dios le plació llamar a un hombre para hacerse un pueblo y que ese pueblo pueda disfrutar las bendiciones que habían en la tierra de Canaán. Pero, y aquí viene el pero hermanos, hay que tener, para tener comunión con Dios, hay que someterse a la voluntad de Dios, hay que ser obedientes, o sea, la obediencia es muy importante para que lleguemos a alcanzar lo que Dios, el Señor, quiere que nosotros disfrutemos. Fíjese que aquí tenemos el amparo divino, porque no hay duda que Dios siempre le va a dar el amparo a los suyos. Dios siempre va a amparar a los suyos, porque usted no puede estar desamparado. No hay un hijo de Dios. Oiga bien, no hay un hijo de Dios que Dios lo desampare. No hay. Siempre tenemos la promesa de Dios. A mí siempre me ha gustado, y quizás en muchas oportunidades repito las palabras de Jesús, que dijo que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso quiere decir que usted no, en su vida, nosotros no hay desamparo. Siempre y cuando nosotros tengamos una vida que sea agradable a nuestro Dios, a nuestro Señor. Bendito sea Jesús el Salvador. Bien, fíjese que aquí se trata de Josué. Ya usted sabe la historia del pueblo de Israel. Moisés, 40 años en el desierto. Ahora muere Moisés, Dios levanta a Josué y Josué está pronto a entrar a la tierra de Canaán. Está pronto a entrar a la tierra de Canaán, en donde la promesa que Dios le dio a Abraham hoy está por cumplirse. Pero por eso le digo, el amparo de Dios siempre estará dentro de su pueblo. El amparo de nuestro Señor Jesucristo siempre estará dentro de nosotros. Estamos nosotros, hermanitos y hermanas, estamos muy pronto a entrar a poseer la Canaán espiritual. Así como Josué estaba muy pronto a poseer la Canaán terrenal, esa tierra donde fluía leche y miel, que era el plan y el propósito de Dios, que Israel llegara a disfrutar de esas tierras. Pero usted sabe que para poseer algo siempre hay que esforzarse, vienen pruebas, vienen luchas, pero como no estamos solos, por eso que digo que con Cristo la victoria es segura, la victoria es segura. Así es que dice acá, como Josué está ya con el pueblo de Israel que van a entrar a la tierra de Canaán, entonces hoy Josué necesita el amparo divino. Y aquí es donde dice que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos. Cuando dice alzó sus ojos, es como que vio hacia arriba.
Y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. De hecho, esto que vio Josué le trajo un impacto. No hay duda, hermano, hermana, que la presencia de este varón, de este príncipe del ejército de Jehová, el Dios de Israel, tenía que tener una imagen diferente, algo que impactó a Josué. Por eso es que dice que él fue yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No, dijo el varón, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Ese es la presencia de Dios o el amparo divino a los suyos. Nosotros tenemos, gracias al Señor, que tenemos el amparo divino. Tenemos a Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, todos los días en nuestra vida. Tenemos la guianza del Espíritu Santo. Por lo tanto, en esa relación que tenemos con el Espíritu Santo y con Cristo Jesús, la victoria está en sus manos. La victoria es nuestra. El Señor nos ha proveído todo lo que nosotros necesitamos para poder avanzar, para poder estar firme. La tempestad puede ser tan fuerte, pero como estamos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, seguiremos siempre en la victoria, en el triunfo, para honra y gloria de nuestro Dios, de nuestro Señor. Porque oiga, hermano, hermana, una tempestad a usted no lo puede derrotar, porque estamos firmes en el Señor. Ahora, cuando la tempestad viene sobre nuestra vida, cuando el problema ha surgido y estamos firmes y obtenemos la victoria sobre aquello que se ha levantado en contra de nosotros, entonces viene que su vida le da la honra, la gloria a aquel que lo ha llamado, que es Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Usted no puede ser derrotado por nadie. No hay nadie, como dijo el apóstol Pablo. ¿Quién me apartará del amor del Señor? No hay nadie. Pablo quizás miraba hacia arriba, miraba hacia los lados, miraba hacia todos lados, y él decía, no hay nadie que pueda separarme del amor de Dios. Él ya había experimentado muchas pruebas, muchas luchas, y siempre estaba firme. Tenía una convicción del llamamiento que tenía. Él no dudaba, hermano, del llamado que Dios le había dado. Lo mismo nosotros. No tenemos que dudar del llamamiento que Dios nos ha dado. Debemos tener la convicción, la plena seguridad que el Dios de gloria, el que me ha llamado, el que nos ha dado vida eterna, no nos va a desamparar y estaremos siempre firmes en ese glorioso llamado que el Señor nos ha dado. Para Josué, en este momento, cuando él ve a este varón con la espada desenvainada, es lógico que trajo sobre él fortaleza. Trajo un amparo divino, y eso es lo que Josué se acerca y le dice, ¿eres de los nuestros o eres de los enemigos? No, le dice el varón. Oiga, porque eso tiene que ser, tenemos que enfrentarnos siempre, enfrentarnos a la realidad del llamado que nosotros tenemos. Josué está pronto con el pueblo de Israel para poseer. Yo quiero llevarlo, hermanitos, hermanas, porque digo que con Cristo la victoria es segura. Ahora, de hecho, hermano, hermana, que con la presencia del príncipe de ejército, oiga, se está hablando del príncipe del ejército de Jehová. ¿Se recuerda usted de Eliseo? Cuando dice que vio el ejército que Dios había mandado para proteger a Eliseo, carros de fuego, hombres celestiales, ángeles celestiales, estaban ahí en un ejército poderoso, y eso trajo para Eliseo una convicción, una seguridad que el Dios de gloria lo estaba a él cuidando, guardando.
Por eso es que no hay nadie que pueda derrotar o que pueda destruir la iglesia del Señor. ¿Se recuerda usted de aquel hombre llamado Saulo que iba persiguiendo a la iglesia? Iba con cartas de los ancianos de Israel y iba para Damasco, y de repente se le aparece Jesús, el Señor y Salvador, y ese hombre cae a tierra porque nadie puede detener la obra del Señor. No hay fuerza humana, no hay fuerza demoníaca que pueda detener la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos el amparo divino, tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ese Dios que da la victoria, ese Dios que dijo consumado es, ese es el Cristo, el poderoso y el soberano, el que dijo toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Ese es el Dios de gloria que con su poder a nosotros nos defiende. Estamos por eso que en Cristo Jesús estamos seguros. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. El amparo divino siempre va a estar sobre nuestra vida. Oiga, este mensaje es pensando en usted. Ese es el lema que tenemos los miércoles cuando predicamos esta palabra. Pensando en usted. Porque su vida como cristiano, como hijo de Dios, la mirada de Jesús está en usted, está en mí. Los ojos del Señor están sobre nosotros. Y si usted no conoce al Señor, si no ha disfrutado todavía la misericordia del Señor, amigo, pues hoy es el tiempo de bendición para su vida. Puede venir a los pies de Cristo y puede ser cambiada su vida y tener un destino de gloria, porque ese es el propósito y el plan de Dios. Para eso vino Jesús, porque Dios el Padre pensó en usted. Él no quiere que usted vaya a condenación eterna. Por eso Jesús vino y dio su vida por amor a usted, amigo. Y usted, amado hermano, fírmese en Cristo Jesús, porque no vaya a ser. Gloria a Dios, gloria al Señor. Por eso el Señor nos habla a nosotros. La victoria en Cristo Jesús es segura, no hay duda. Entonces, para llegar a la tierra de Canaán, o sea, para poseerla, había que vencer. Y le dice, hermano, le dice el Señor a Josué, capítulo 3, versículo 5, dice: y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Fíjense bien, que para tener la victoria en Cristo Jesús, nosotros tenemos, o sea, la victoria surge de una comunión con Cristo. Porque no puede el cristiano usted declarar victoria fuera de la presencia de Jesús. No puede. Tenemos que el fruto de la comunión con Cristo es la victoria. Pero para obtener la victoria hay que ser obediente. La obediencia a su bendita palabra. Le dijo el Señor, porque dice, capítulo 3, versículo 1 dice, Josué se levantó de mañana. O sea que Josué era un siervo en obediencia. Tenía la seguridad, la convicción del llamado que Dios le había dado. Era un vaso que Dios estaba usando, un canal de bendición. Era el líder que Dios había ungido para poder adquirir las bendiciones o que la promesa que fue dada a Abraham tuviera cumplimiento. Ahora, para poder ver, fíjese bien, hermano y hermana, pueblo de Dios, para poder ver las señales, para poder ver el milagro, había que santificarse. Josué le dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Versículo 10 dice, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros.
En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de nosotros. O sea que la victoria que van a obtener es porque el Dios de gloria, el soberano, el Dios eterno, Jehová de los ejércitos, está en medio de ellos. Ahora, Israel ya tenía la experiencia, hermanos y hermanas, en el pueblo, allá en el desierto, el maná fluía, el pan caía para ellos, el alimento venía de arriba. Y ahora dice, cuando entran acá, el pan cesó, ya no hubo maná del cielo. Ahora ellos comenzaban a disfrutar las bendiciones de ahí en la tierra de Canaán. Entonces, hermanitos y hermanas, fíjense que para poder ver la mano de Dios había que santificarse. Ahora, ya el pueblo santificado comienza y cruzan. Mire hermano, el primer problema que tienen ellos acá es que está el río Jordán y hay que cruzarlo. Hay que vencer un elemento natural y es el río Jordán. Usted sabe, las aguas, ese río era fácil de llevarse a una persona, pero allí es donde podemos ver la mano de Dios, el amparo divino sobre Josué. El Señor le da instrucciones a Josué y le dice que los sacerdotes, los hombres de fe, aquellos que han sido santificados, van a ir adelante, y estando los sacerdotes en medio del Jordán, las aguas se van a detener y ellos van a estar firmes en seco y el pueblo va a pasar. Vea qué victoria tan grande que Dios le está dando a ellos. Pero había que tener fe de la seguridad que Dios está con ellos y que el amparo divino está con ellos. Josué tenía la seguridad, tenía la convicción de que Dios no lo iba a desamparar. Yo el día de ayer, martes, estuvimos hablando acerca de esto, que el líder, el siervo de Dios, el que Dios unge, el que Dios llama, ve lo que el otro no ve. Usted como hijo de Dios, como hija de Dios, ve cosas que el otro no ve. Por eso es que tenemos la convicción, la seguridad de que estamos en Cristo Jesús y que aunque estamos viendo el problema, estamos viendo la situación difícil, pero como nuestra mirada está firme en el fondo de esos problemas, hay alguien que surge y es el poder de nuestro Dios, de nuestro Señor, para vencer toda situación difícil. Porque Josué le dijo, en esto veréis. O sea que Josué ya sabía que el pueblo de Israel tenía que pasar el Jordán. Para Josué no era problema el Jordán. Oiga bien, para Josué no era problema el río Jordán. Tal vez para el pueblo de Israel. Y por eso Josué le da la seguridad, le dice, en esto conoceréis que Jehová está con nosotros. Entonces, y cruzan el río y llegan, y ahora viene el otro problema, la ciudad de Jericó. Ahora, pensemos, hermanos, en la ciudad de Jericó. Dos elementos, dos problemas acá. Uno, los muros, y el otro, el ejército. Uno, los muros, y el otro, el ejército. Dos problemas. Pero el Señor le dice a Josué, le da las instrucciones, que los muros van a caer. Allí no había que poner bombas. No había nada de eso, hermano. Era confianza en el Señor. Si el Señor dijo que había que dar unas vueltas y que en la última vuelta que el Señor instruye a Josué, los muros van a caer, bueno, hay que creerle a Dios, al Señor, aunque se vea imposible al ojo humano, pero como dijo el ángel, para Dios no hay nada imposible, y también no hay nada imposible para el que confía en Jehová, el Dios de los ejércitos. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios, gloria al Señor. Josué con el pueblo de Israel, aquellos hombres comenzaron a caminar, a correr
alrededor de la ciudad, y la última vuelta dice que los muros de Jericó cayeron. Entonces el ejército de Israel avanzó y mataron a todos. Oiga bien, los dos problemas, decía, los muros y las personas, y fueron derrotados. ¿Por qué? Porque Dios trae el amparo divino. Pero hasta aquí, oiga bien, hasta aquí ha habido victoria. Si usted lee capítulo 6, versículo 18. Capítulo 6, versículo 18 dice, oiga bien, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. O sea, Dios está hablando a través de Josué al pueblo de Israel, que van a obtener la victoria, el triunfo, en base a la promesa que Dios le ha dado a Abraham, y que esa tierra de Canaán es de ellos. Pero aquí viene ya el problema, aquí viene ya el pero. El Señor le dice, pero vosotros guardaos del anatema. O sea, no toméis nada, no toméis nada. Entonces, la victoria que Dios dio al pueblo de Israel en la ciudad de Jericó, entonces vemos que hubo un hombre, Acán, llamado Acán, que fue desobediente. Oiga, cuando leemos esto, dice, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis. ¿Se recuerda usted allá en el Edén? El Señor le dijo a aquella pareja, le dijo a Adán, no coman de ese fruto. Y comieron, fueron desobedientes. Aquí el Señor le dijo a Josué que se guarden de no tocar, de no tomar nada del anatema. ¿Y qué pasó? La victoria fue dada, hermano. El triunfo fue dado. Aquí vencieron a la ciudad de Jericó. Por eso les decía dos problemas: los muros y los hombres. Los muros y el ejército de Jericó. Dice que esa ciudad estaba cerrada, bien cerrada. Nadie salía ni nadie entraba. Ahora, que han obtenido la victoria, claro, viene el gozo, viene la paz, viene el triunfo, viene la fiesta, la victoria que hoy tiene el pueblo de Israel. Para ellos fue un principio ya de victoria. Han pasado ya el río Jordán, ahora han vencido lo más difícil, según vemos aquí a la ciudad de Jericó. Ahora tienen que seguir avanzando y tienen que ir a la tierra de Jai. Miren, en la ciudad de Jai, ahí ya no hay dos problemas, ahí solamente es uno. Solamente es el ejército de Jai. Allí fallaron. Allí perdieron. Aquí dos problemas. Una ciudad bien fortificada. Como digo, los muros, elementos naturales, y los humanos, los hombres, el ejército. Y vencieron por la obediencia. Pero dentro de ellos había un hombre llamado Acán, que no obedeció, y eso trajo un desamparo al pueblo de Israel, porque en la ciudad de Jai era más fácil, porque Josué envía y que vayan a investigar. Entonces cuando vienen aquellos hombres y le dan el informe a Josué, les dice, no es lo mismo, ahí es más fácil, ahí la victoria es nuestra, no mandes a todo el ejército. Aquí en Jericó pues era un poco difícil, pero allá no. Allá eso lo vamos a, como dijo Josué y Caleb, lo vamos a comer como pancitos. Así es que no te preocupes. Entonces dice que Josué envía menos hombres allá. Y dice la Biblia, y fueron derrotados. Oiga bien, fueron derrotados. ¿Por qué? A causa de la desobediencia de un hombre llamado Acán. Porque
tomó de lo que no tenía que tomar, porque el Señor ya le había advertido. Pero vosotros guardaos del anatema. Hermano, hermana, nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir separados del pecado. No tocar aquello que trae dolor, trae ante la presencia del Señor, no es agradable. Por eso es que Josué le dijo: santificaos, le dijo al pueblo de Israel. Y eso es el llamado también para nosotros, que lo santifiquemos. Porque dice el Señor en su palabra: sin santidad nadie verá al Señor. Usted quiere tener la victoria en Cristo Jesús. Vamos a obtener la victoria en Cristo Jesús. Tenemos que tener una comunión con Él. Y para tener comunión con Cristo Jesús hay que vivir en santidad, porque Él es santo, 3 veces santo, y además de eso, el lugar donde vamos también es santo. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Todo es en base a la gracia y la misericordia del Señor. Y he dicho siempre, es cierto, hermano, hermana, no es fácil estar en la presencia del Señor y estar firme. No es fácil. Hay luchas, hay batallas, hay cosas que a veces nos vienen a nuestra vida y duelen. Pero antes de nosotros otro sufrió. Y antes de ellos otros sufrieron. Y antes de esos otros sufrieron. Pero también hubo uno que sufrió sin haber pecado, sin haber hecho mal, y sufrió por nosotros. Así es que démosle gracias al Señor, que si nosotros sufrimos, o usted es maltratado, está bien, que traten mal, pero con solo que el Señor nos trate bien, que tengamos su presencia, su guianza, su amparo divino, ¿qué interesa, hermano? ¿Qué? Si con solo que la gracia fluya sobre nuestra vida, la misericordia fluya sobre nuestra vida, es suficiente. Aquí le trajo problema a este hombre, a Josué. Y Josué viene y se postrado ante Dios, clama al Señor y le dice: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta derrota? Mejor lo hubiéramos quedado al otro lado del Jordán, dice. Pero nos has traído aquí y han sido derrotados. Y mire lo que le dice el Señor a Josué. Le dice, capítulo 7, versículo 11, Israel ha pecado. Capítulo 7, versículo 11, Israel ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado en tus enseres. Mire, hermano, esta actitud de Acán, es que no solamente robó, no solamente hurtó, no solamente desobedeció, mintió. Porque eso es lo que esto hace, fíjese bien, la actitud, pues es increíble, la actitud de un hombre, hizo efecto ante un pueblo. Muchos como Josué, como los siervos, fíjese que los que murieron allá en Jai, esos hombres de Israel, a causa de uno. Ahora, llama la atención esto. ¿Cómo es que Acán sigue vivo? El malvado sigue vivo. ¿Por qué no murió allá en Jai? Sino que sigue vivo, porque después, cuando el Señor le dice a Josué, le dice, Israel ha pecado, pero ¿por qué Dios habla con Josué? Versículo 10 dice,
Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Es que Josué, hermano, era un especial, un hombre llamado por Dios, ungido por el Señor, amaba a su pueblo, tenía esa relación con el pueblo de Israel. Josué era algo peculiar, había visto desde allá del llamamiento de Moisés, allá en las nubes, en el monte, cuando aquella nube cubría el monte. Josué era testigo. Y ahora aquí Josué es el encargado, es el líder, el que el Señor lo ha llamado. Ahora él está intercediendo entre Dios e Israel. Entonces él se pregunta, ¿por qué? Si allá en Jericó vencimos, en el Jordán lo cruzamos, vencimos allá en Jericó, y ahora es que el problema es menos, allí fuimos derrotados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Esa era la pregunta. ¿Cuál era el tema? ¿Cuál es el tema de este mensaje? Con Cristo la victoria es segura. Entonces, pero aquí Israel fue derrotado en Jai a causa del pecado. La enseñanza para nuestra vida, hermano y hermana, es que si cometemos pecado, practicamos el pecado, olvídese, su vida no va a ser de victoria, va a ser una vida derrotada, porque la presencia del soberano no está en su vida, en nuestra vida. Que el Señor nos ayude a nosotros. Hermano, hermana, que Dios tenga misericordia, porque muchos profesamos cristianismo. Decimos que somos hijos de Dios, pero usted va a ver la vida de muchos, una vida derrotada, una vida en miseria, una vida de lamentos, una vida que a veces los que no conocen a Dios tienen mejor vida que algunos que proclaman cristianismo. Por eso es que si usted es cristiano y es hija de Dios, hijo de Dios, y vivimos en santidad, por la bendición de Dios en nuestra vida, seremos gente de gozo, de paz, de victoria, de triunfo. En Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Recuerde el ejemplo que estamos viendo acá. Fueron derrotados donde Josué, donde le dieron el testimonio, las evidencias a Josué, que allá en Jai no era lo mismo, era un pueblo, un ejército más débil. Sin embargo, fueron derrotados a causa de la actitud de un hombre que desobedeció la voz de Dios. Entonces, Josué, el Señor le habla a Josué, le dice, Israel ha pecado. Dice entonces, versículo 21, capítulo 7, vea, Josué hace la intervención. Y le dice, versículo 20. Okay, leamos versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, he aquí, que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ellos. Oiga lo que hizo Acán. Aquí el versículo 21 lo describe. Le dice a Josué lo que hizo. ¿Y qué pasó? Y dice, y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué
y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlo. Oiga, qué tremendo, qué tremendo. Que Dios nos ayude a nosotros. Este hombre le falló al Señor, Acán le falló, quebró, rompió el pacto que Dios había dicho, no tomen nada del anatema. Amados hermanos y hermanas, no extendamos nuestras manos hacia el mundo a tomar aquello que no es agradable a Dios. Vivamos en obediencia y así la victoria en Cristo Jesús la vamos a obtener. Dando gracias al Señor, yo sé, hermano, hermana, que, como digo, no es fácil perseverar en el llamado, pero también en la obediencia tenemos la victoria en Cristo Jesús, el Señor. Así es que, y después de esto, capítulo 8 dice, después que quitaron a Acán, quitaron el pecado, después que rompieron todo aquello que Acán había hecho, vino una vez más la palabra de Jehová sobre Josué y le dijo, no temas, ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai y mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Josué tuvo que ser duro, porque hermano, hermana, el pecado no se tolera en nuestra vida. Siempre he dicho que usted no puede rechazar lo que abraza. No puede rechazar lo que acepta. Josué no aceptó la actitud de este hombre. Dios no aceptó también la actitud de este hombre. Así es que haciendo eso, quitaron el oprobio, quitaron la maldad y ahora la victoria vino una vez más para el pueblo de Israel. Bendito sea mi Dios, mi Señor. Este mensaje fue pensando en ustedes. Hermanos, si vamos a declarar victoria en Cristo Jesús, hay que vivir en obediencia, en santidad. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Muy bien, hermanitos y hermanas, espero que esta palabra haya sido de bendición, de edificación para su vida. Y siempre el consejo es, perseveremos en el llamado que el Señor nos ha dado, que muy pronto sonará la trompeta para encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes. Gloria a Dios, gloria al Señor. Saludos a todos y bendiciones. Amén, amén, amén.